Muy buenas noches a todos. Uniminuto, Rectoría Caribe, da la bienvenida y agradece la presencia de todas las personas que se encuentran conectadas en este conversatorio. Saludamos a nuestra audiencia de Argentina, Ecuador, México, Colombia y Perú. Mi nombre es Aldo Tabonati y soy el coordinador de la Oficina de Asuntos Globales de la Rectoría Caribe. A este conversatorio lo hemos denominado Ciclos de Encuentro de Psicología Positiva y Transpersonal, y lo hemos dividido en 3 encuentros. Ya hemos tenido dos encuentros. El primero fue el viernes 17 de julio y el tema de ese conversatorio fue Más allá de la salud mental. Luego tuvimos un segundo encuentro que fue el viernes pasado, el 24 de julio. El tema fue mente preconsciente, mente consciente y mente superconsciente. Y la temática de hoy, nuestro último encuentro, es psicología del despertar, fluir. En este encuentro, al igual que en los anteriores, tendrá la característica de clase magistral y al final de cada encuentro abriremos un espacio de preguntas y respuestas, las que podrán hacernos llegar a través del chat. En estos encuentros nos acompañará en la moderación la señora Diana Molina, quien es la coordinadora del programa de psicología de Uniminuto de la Rectoría Caribe. No me queda más que volverles a presentar a nuestro invitado. Su nombre es Alejandro Damián Gatti. Él es argentino, es licenciado en Psicología Transpersonal, máster en Psicología Integrativa, tiene un diplomado en Psiconeuroinmunoendocrinología, es maestrando en Neurociencias, contador público y tiene un MBA. Sin más, damos inicio a nuestro tercero y último encuentro. Lo dejo con Alejandro Gatti. Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Aldo, buenas tardes. Bueno, un placer volver a encontrarnos en este espacio tan grato para compartir temas tan interesantes. Estoy contento de que tengamos este encuentro. Saludos también especiales a Diana, que sé que está por ahí escuchando. Y bueno, hoy vamos a tener este último encuentro donde vamos como a hacer un poco de cerrar un poco el círculo en relación a lo que estuvimos charlando en los encuentros anteriores y hablar un poco de cómo son algunos estados de trascendencia del ser humano y cómo podemos pasar de algunos estados más densos o más pesados o más biológicos a unos estados más sutiles y más trascendentes. Así que bueno, con mucho gusto saludo a todos los participantes y los que están ahora escuchando y vamos a dar inicio. Voy a poner una presentación, así iniciamos este conversatorio. Vamos avanzando. Gracias, Aldo. Adelante. Voy adelante. Bueno. Ok. Ahí vamos. Muy bien. Ok. Bueno. Vamos a hacer simplemente una mención de lo que estuvimos hablando en los 2 encuentros anteriores, como para ver un poco los temas y para los que estuvieron también refrescar un poco la memoria y para los que no estuvieron que sepan de qué estamos hablando en estos conversatorios. La idea es siempre hacer un abordaje más integrativo, como planteamos al principio, y salirnos un poco del paradigma más conocido, del paradigma más tradicional, de quizá el paradigma más aceptado, pero que, según mi experiencia por lo menos, en la realidad del ser humano de hoy está un poco carente de algunas cuantas cuestiones que son esenciales integrar para un abordaje más holístico y para que podamos tener una comprensión más completa de lo que representa nuestra vida a nivel psicológico, ¿no? Y a nivel psíquico y a nivel de cómo nos comportamos. Hablamos desde del cambio de lo que es la psicopatología del proceso biológico, hablamos del sentido de la vida y de los estados de trascendencia, una pequeña introducción que hoy vamos a abordar de pleno. Después hablamos de una sincronía entre lo que sucede a nivel psíquico, a nivel del cerebro, a nivel del órgano, y hablamos de cómo las emociones en realidad tienen exactamente y más precisamente una función de ser mecanismos que activan en nuestro
en nuestra vida mecanismos que nos ayudan a adaptarnos mejor al medio. En el segundo encuentro ya hablamos un poco de 3 tipos de mente: mente preconsciente o conocida también como subconsciente, mente consciente y superconsciente. Hablamos de cómo estos programas que nos asisten para la supervivencia se activan a través de impactos emotivos o de situaciones emotivas que superan nuestra capacidad de contención. Hablamos de las creencias y del impacto de las creencias en la determinación de algunos mecanismos repetitivos en relación a la forma de experimentar la realidad. También hablamos de lo que es la valoración subjetiva y la valoración objetiva en relación a la percepción. Hablamos de las 3 I's: instinto, intelecto y intuición, haciendo un poco referencia a estas 3 mentes y también a lo que tiene que ver con el cerebro más reptil en relación al instinto, con la mente consciente en relación al intelecto y con todo lo que tiene que ver con esta mente superconsciente, que es, digamos, una mente que nos permite hacer una conexión a otro nivel en relación a otras manifestaciones de realidad que por ahí no podemos tocar, que no podemos, muchas veces no las consideramos parte de la realidad, pero que están ahí aunque no podamos verlas. Y en este ámbito estamos hablando un poco de la intuición. Después hablamos también un poco de los mapas cerebrales del comportamiento en relación a los descubrimientos del Dr. Hammer y sus 5 leyes biológicas. Hoy vamos a hacer un poco un pasaje por ahí como para mirar qué es lo que necesitamos trascender para conectarnos con este estado de lo que conocemos comúnmente como el despertar. Muchas veces hablamos de un despertar espiritual. En realidad son mecanismos de activaciones a nivel cerebral que permiten nuevas conexiones y que en realidad lo que hacen es sensibilizar un poco nuestros mecanismos de percepción, y un poco a esto es a lo que denominamos también estos estados de trascendencia, o este estado donde estamos en el flujo de la vida, más bien en un fluir constante sin tantas resistencias. Y hoy, bueno, vamos a hablar precisamente de esta psicología del despertar, y vamos a hablar un poco de la percepción, muy simple. Esta idea de que nada es lo que parece y todo es lo que parece, en el sentido de que depende siempre del punto de vista de donde estamos mirando. Vamos a hablar de la comprensión a la conciencia, es decir, cómo pasamos de estar más en el mundo mental en relación a todos los mecanismos racionales, a todos los mecanismos de toma de decisiones, a todos los mecanismos que tienen que ver con la voluntad humana y que tienen que ver con los procesos ejecutivos, o con todos los mecanismos de procesos que permiten el afrontamiento para diferentes situaciones en las que necesitamos dar una respuesta sensata, a lo que sería un estado de conciencia donde en realidad lo que hacemos es un poco intentar desconectarnos de la mente consciente. Vamos a hablar de estas estrategias de afrontamiento positivas que tienen que ver con la comprensión de una situación problemática o de una situación a resolver un poco más holísticamente, más integrativamente. Vamos a hablar de lo que es un poco la resignificación y poner un foco en la solución y no estar enfocados en el problema como intentamos hacer muchas veces y bueno, en reiteradas ocasiones estamos como dando vueltas siempre sobre la misma situación de dificultad. Y vamos a hablar un poco de lo que es el vórtice de manifestación o lo que tiene que ver con un campo amplificado de manifestación, este campo más sutil que está disponible para que nosotros conectemos, y cómo es que podemos hacer para realizar una sintonización con este vórtice de manifestación. La vez anterior estuvimos viendo en relación a la percepción, y me parece importante ponerlo como para iniciar hoy, que existen 2, digamos, instancias, al menos 2 instancias, a través de las cuales nosotros hacemos una interpretación de la realidad. Primero tenemos esta interpretación que sucede de la realidad en relación a lo que estamos percibiendo del entorno, en relación a la información que viene de afuera,
Esto sería la realidad del primer orden, y después tenemos lo que sucede en nuestro cerebro a través de todos estos mecanismos de interpretación y de comprensión que tienen que ver con todo lo que nosotros hemos heredado biológicamente y con todas las experiencias, aprendizajes, creencias que configuran un poco nuestra forma de vivir. De lo que termina siendo valioso para muchos, de lo que tanto no alcanzamos a valorar y a reconocer, porque nuestro egoísmo es cerrado. Ok, ahora sí, seguimos. Así que en este segundo momento lo que hacemos es una interpretación. Esta interpretación, por supuesto, es una interpretación completamente subjetiva y tiene que ver con el punto de vista que yo tengo, que es exactamente el punto de vista en relación a todo lo que ha sido mi mundo experiencial. Hablamos también en el conversatorio anterior sobre lo que representa y el peso que tienen estas activaciones de la primera infancia, este mecanismo perceptivo a modo de imprinting y de impresión en nuestro cerebro y de consolidación de ciertos circuitos cerebrales que después van a ser automáticos en el momento de dar respuestas cuando ya somos adultos. Y una vez que hacemos esta evaluación secundaria, podríamos decir, cuando podemos determinar ya en un proceso mucho posterior, ¿sí?, que esta situación no es peligrosa para nuestra supervivencia, vamos a continuar normalmente con nuestra vida, y si no, vamos a generar una activación de un programa biológico que va a tener como finalidad asistirnos para que podamos hacer frente a una situación que puede ser percibida como un peligro. Esto también lo habíamos visto en relación a lo que tiene que ver con una interrelación entre lo que sucede en el cerebro, lo que sucede a nivel de nuestra interpretación de la realidad y lo que sucede a nivel del órgano, como una forma de entender nuestro funcionamiento orgánico, de manera orgánica, con una constante intercomunicación. Esta intercomunicación puede ser digamos, de afuera hacia adentro, por decirlo de alguna manera, es decir, percibo, mi cerebro en ese momento que estoy percibiendo toma una información y con esta información emite una reacción, y esa reacción está mediada, por supuesto, por un cambio a nivel orgánico que va a contribuir a esa respuesta. Pero también a veces yo puedo generar un proceso al revés, que es desde el propio cuerpo, desde una situación física, crear un cambio a nivel cerebral y después tener un tipo de comportamiento diferente. Es decir, que esta interrelación sucede constantemente, tanto con el entorno próximo que tenemos, con la realidad más cercana que tenemos, pero también con un entorno mucho más amplio y mucho más expandido, que muchas veces tiene que ver con el lugar donde vivimos, con el tipo de cultura, con el campo energético y con el sistema, digamos, de vibración energética que hay en el ámbito en el que nos estamos desarrollando. En relación a esto hay muchísimos experimentos donde se han colocado a algunos animales en situaciones de estrés y otros animales en situaciones de tranquilidad y de calma, incluso siendo de la misma raza, hijos de la misma madre, o sea, crías de la misma madre y con la misma configuración, como estar permanentemente en un estado, en un ambiente estresante, constantemente está reactivando todo un sistema automático que lo que hace es ponernos dificultad acumulativa, cronifica nuestros procesos, y esta cronificación lo que hace después es consolidar distintos tipos de enfermedades solo por el hecho de que nosotros estamos expuestos a situaciones de tensión constantes. Ahora, estas tensiones pueden ser realmente existentes, puede ser que nosotros estamos frente a una situación de tensión real, o esta situación de tensión puede ser que la estemos interpretando, la tensión en relación a nuestros mecanismos de percepción, que pueden estar muy sensibilizados de acuerdo a lo que hemos aprendido a percibir. ¿Okay? Entonces, cuando estamos muy estimulados en relación a situaciones de dificultad o de tensión,
y después seguimos generando estímulos muchas veces inconscientes o solamente, por ejemplo, por el factor del miedo o por el factor de la sensación de desesperanza o no poder tener objetivos, automáticamente lo que hacemos es reactivar inconscientemente todos estos mecanismos. Trascendiendo un poco esta cuestión de lo que tiene que ver con este organismo vivo en un ámbito, podríamos decir, tridimensional, en este plano, este ser vivo que somos en movimiento constante y en cambio constante, tenemos un poco cómo fue que sucedió este pasaje y lo importante que es considerar que nosotros hoy con este organismo que somos y con esta forma que tenemos de funcionar en el mundo, hemos acumulado hasta el presente todos los estadios de la evolución desde el estadio más arcaico, digamos, de nuestro organismo celular, que es el de ameba o el de gusano, hasta lo que sería el organismo complejo que somos hoy, que es este ser humano que estamos representando. Es decir, que pasamos desde un estadio de ameba y gusano a un estadio de mamíferos completos, pero el hecho de que hoy estemos en esta realidad y con este presente configurando este ser humano no quiere decir que todavía no existan mecanismos en nosotros que estén absolutamente relacionados a estos estímulos muy viscerales en respuesta a situaciones muy particulares de supervivencia. Si ustedes pueden ver estos dos gráficos que yo les pongo acá, en el primer anillo que podemos ver, sería la configuración de lo que es esta estructura de gusano, donde tenemos prácticamente una vía de entrada y una vía de salida, ¿sí? Es una forma tubular que todavía hoy la mantenemos de alguna manera, solo que se ha, digamos, generado una ruptura entre lo que es la zona de la cavidad, por ejemplo, oral y lo que es el ano, el recto, que antes estaba todo junto, solamente que la diferencia era que la porción derecha era para meter adentro el bocado y la porción izquierda de la cavidad era para sacar afuera el bocado. Por eso todavía mantenemos esta estructura, digamos, circular en nuestra configuración embrionaria, que hace las veces de una recapitulación de lo que sucedió hace millones de años cuando todavía éramos este gusano, ¿no? Por eso es que tenemos todavía muchos programas heredados que funcionan muy automáticamente y que para poder salirnos de esta programación automática de respuesta visceral y entrar en este espacio del despertar o en este espacio de la trascendencia, necesitamos primero comprender un poco cómo funcionan estos procesos. De esta manera tenemos este tipo de gráfico un poco más claro, pero es exactamente lo mismo, de cómo todavía nosotros seguimos teniendo una porción derecha y una porción izquierda de los organismos, sobre todo lo que tiene que ver con el tracto gastrointestinal y todo lo que tiene que ver con el tracto digestivo, y funcionamos todavía de esta manera a nivel arcaico, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque después vamos a ver que en relación a cuáles son las situaciones que yo estoy percibiendo como una amenaza o como un peligro, yo voy a estar mucho más sensibilizado en mecanismos de supervivencia que me van a impedir hacer una gestión con mi cerebro más moderno, con la corteza cerebral, con todo lo que tiene que ver con la corteza prefrontal, que es el cerebro de último desarrollo, que es el que puede tomar decisiones, hacer estrategias, planes, reflexionar, racionalizar y demás, pensar. Es decir, que cuando yo estoy en un mecanismo de supervivencia, por supuesto que no puedo pensar. Y esto es muy importante entenderlo porque a veces utilizamos ciertas herramientas terapéuticas o ciertos abordajes con determinados consultantes, pacientes o clientes, que en realidad están viviendo en este estado profundo de necesidad de escapar de una situación que consideran peligrosa, y utilizamos algunas herramientas que por supuesto funcionan a un nivel de comunicación más avanzado, que tiene que ver con la comunicación verbal, por ejemplo, cuando en realidad sabemos que este nivel de instinto,
que tiene que ver con la supervivencia, no responde a este tipo de comunicación. Así es como que podemos decir que tenemos, viendo este gráfico, una relación entre el desarrollo embrionario y el desarrollo del cerebro. Es decir, que el cerebro fue evolucionando con el resto del organismo, y como pueden ver tenemos en este dibujito del cerebro un color amarillo que dice tronco cerebral, después tenemos cerebelo, que es la parte de atrás, después tenemos la sustancia blanca o la médula cerebral, que es esto que está en medio, y todo lo que está en rojo en el cerebro sería la corteza cerebral. Digamos que la evolución fue, digamos, dejando los restos de cerebro que fueron muy útiles para cuando éramos todavía este estado ameba, o este organismo celular simple, y a medida que fuimos evolucionando, fuimos agregando cerebros, y podríamos decir que tenemos estos 4 cerebros, que sería tronco cerebral, cerebelo, sustancia blanca y corteza. Y en realidad lo que estamos haciendo en esta etapa de la evolución es como esto sería un poco la imagen de estos cerebros, donde tenemos en el primer, digamos, de derecha a izquierda, en el primer gráfico tenemos todo lo que es el tronco cerebral, el cerebelo, después todo lo que es la sustancia blanca, todo lo que es la corteza cerebral, digamos, en estadios evolutivos, y por último la corteza sensorial, que ahora vamos a ver un poco. Y como dijimos la otra vez, en una primera hipótesis, por supuesto que en el cerebro más antiguo, en estos cerebros más arcaicos que todavía responden a estas cuestiones viscerales, tenemos un gobierno de las emociones, un ámbito y mundo más emocional, un lenguaje animal que es no verbal, y un nivel de necesidad y de supervivencia. Y en los cerebros más evolucionados, en nuestra parte del cerebro más evolucionado, yo prefiero decir que son diferentes cerebros, tenemos estos 4, tenemos un gobierno de los sentimientos, un lenguaje verbal, un nivel de trascendencia, un ámbito del ser, del self, un ámbito del ser. Digamos, este sería como el puente de trascendencia, sería el cerebro más moderno que hemos desarrollado, es el que nos permite conectar determinadas áreas cerebrales en interrelación y en intercomunicación, y esto nos lleva a poder experimentar algunas sensaciones que podemos llamar hiperestimuladas a nivel sensorial, y podemos tener lo que llamamos en este ámbito de la intuición y el desarrollo de muchas otras habilidades dentro del ámbito incluso telepático. Ahora vamos a ver un poco más adelante cómo sigue esta historia. Entonces, una cosa que tenemos que entender hasta acá es que existen percepciones antes de que percibamos un cambio. Existen mecanismos que suceden antes de que nos demos cuenta de que estamos emitiendo una respuesta. Y estos mecanismos son automáticos. No podemos controlarlos queriendo controlarlos. Es decir, todo acto de querer controlar esto es absolutamente inútil, porque estos mecanismos realmente tienen una pulsión, son como un impulso que viene del profundo. Esencialmente son coordinados por este tronco cerebral o tallo cerebral, que es todo este cerebro que coordina toda esta cuestión esencial y básica para la supervivencia. Y cuando estos impulsos son manifestados, todo lo que sucede a nivel del resto del cerebro es como que pasa a un segundo plano, y por lo tanto tenemos este tipo de manifestación visceral. El doctor Hammer descubrió las 5 leyes biológicas, y dentro de este gran trabajo, de esta nueva forma de concebir la salud y la enfermedad, desarrolló todo un capítulo de lo que se llaman las constelaciones cerebrales, que es un poco un nuevo mapa para entender este mundo de los cambios del comportamiento, como hablábamos también en los encuentros anteriores. Digamos que estas constelaciones cerebrales tienen que ver con interpretar estos comportamientos que muchas veces son considerados como de personas locas o que están completamente dementes, a una mirada donde hay una utilidad en este tipo de comportamiento.
para entender la utilidad en el tipo de comportamiento de personas que normalmente y socialmente son consideradas locas o con psicopatologías o con trastornos, es decir, personas que salen de la norma, si se puede definir la normalidad de alguna manera, estas personas que salen de la norma están, digamos, fuera de todo el ámbito de lo que es considerado una persona cuerda, y por supuesto es sumamente estigmatizada. Pero si nosotros en realidad empezamos a entender como lo que sucede subyacentemente a este tipo de comportamiento, vamos a poder entender que tiene una utilidad biológica y que además de esta utilidad biológica que tiene el comportamiento, esta manifestación comportamental, salvo en casos donde hay muchos excesos, que por supuesto se trabaja para regular estos excesos y que la persona pueda moverse en su ámbito sin ser peligroso para sí mismo o para los demás, o sin ser autolesivo o que puede generar daño a otras personas. Cuando tenemos este comportamiento biológico en la base de lo que sucede psicológicamente, que es un poco lo que venimos diciendo en este ciclo de encuentros, podemos comprender qué es lo que está intentando hacer, digamos, el organismo en relación a la forma de percibir su realidad. Y gracias a esta base biológica es que podemos comprender cómo se dan estos cambios que después se convierten en estados de trascendencia, sean cambios a nivel espiritual en relación a la persona, y esto me parece muy útil para este tiempo en el que estamos, porque no sé si ustedes han podido prestar atención, pero está sucediendo un cambio a nivel espiritual bastante importante. Si ustedes pueden ver en su entorno con personas que conozcan, hay muchas personas que están cambiando esta forma de vivir en relación a este panorama que tenemos actual, y están empezando a generar este tipo de activaciones que les permiten entrar en espacios de meditación, de trascendencia, de yoga, o sea, personas que están empezando a descubrirse desde otro lugar. Y esto tiene que ver con los cambios que suceden a nivel biológico. Es decir, estos cambios, ¿sí?, de comportamiento tienen que ver con un verdadero mapa para entender la etiología de estos comportamientos. Esto lo paso porque ya lo fuimos charlando un poco. Digamos que estas activaciones cerebrales nos permiten dar un punto de vista completamente diferente. Vamos a meternos en la dinámica biológica del proceso. Por ejemplo, vamos a ver algunas situaciones muy simples, pero vamos a entender cómo es que, por ejemplo, a nivel del tronco cerebral, esto que podemos ver en amarillo, acá es el tronco cerebral, es visto, digamos, en un corte transversal, podemos ver, digamos, este tipo de imagen en el tronco cerebral, como cuando, por ejemplo, tenemos múltiples activaciones en relación a este nivel, es decir, una persona que tiene al menos 2 o más situaciones de tensión o de conflicto que impactan en este nivel cerebral, la persona tiene un tipo de comportamiento que en realidad nosotros lo podríamos considerar como completamente disfuncional, como es, por ejemplo, la consternación o la desorientación. Y en realidad, a nivel biológico tiene una utilidad enorme, porque cuando una persona está en una situación muy fuerte de una situación conflictual en relación a su supervivencia básica, a su alimento, a su bocado y a su ámbito de seguridad donde se siente seguro, este mecanismo, este cambio de comportamiento que se produce en este nivel, en realidad le permite a este individuo, a este organismo, no moverse demasiado, digamos, estar en un estado de consternación, quedarse más o menos quieto ante esta dificultad que le podría generar el desplazamiento y alejarse de su lugar de seguridad o de su alimento que le permita la supervivencia. Es decir, que existe una utilidad muy importante en relación a este tipo de comportamiento que muchas veces es considerado como patológico o negativo. En realidad, esto tiene mucho que ver con
lo que tiene que ver con la orientación espacial, por ejemplo, en un territorio. Es decir, imagino que a ustedes les habrá pasado alguna vez, a mí me ha pasado, el hecho de perderse en algún lugar, desorientarse y de repente empezar a dar vueltas en círculos. Digamos, este mecanismo de dar vueltas en círculos, por ejemplo, tiene que ver con estas activaciones a este nivel cerebral, donde el dar estas vueltas en círculos nos impide alejarnos del lugar en donde podemos sentirnos más seguros. Entonces, entender una utilidad biológica a un tipo de comportamiento nos permite sacar el estigma sobre cualquier etiqueta diagnóstica del tipo psiquiátrica o psicológica que podamos utilizar para las personas. Y una vez que la persona empieza a sacarse afuera de esta estigmatización, empiezan a aparecer algunas posibilidades de que la persona pueda empezar a funcionar desde una dimensión menos invadida por el miedo. Y esto creo que es un paso fundamental. Digamos que si no podemos trabajar a este nivel en la comprensión de la utilidad biológica de los cambios del comportamiento, las personas no se pueden sacar afuera del miedo, no pueden salir afuera de estos programas automáticos de repetición constante, por lo tanto, no tienen la capacidad de conectar con las áreas cerebrales superiores, que son las que van a permitir este estado del despertar o de trascendencia. Aprovecho para pedirles, porque me estoy desorientando, si alguno tiene el micrófono abierto, que lo cierre, por favor, porque se escucha un pequeño ruidito que puede perturbar un poco la presentación. Si pueden revisarlo, gracias. En el próximo nivel, que sería este segundo cerebro, que es el cerebelo, lo que tenemos es un tipo de comportamiento que ante varias situaciones de este tipo de comportamiento que ante varias situaciones de peligro, ¿sí? Porque este nivel cerebral se ocupa de la preservación de la integridad del organismo, ante varias situaciones de peligro se activa como un mecanismo que es de anestesia, es un mecanismo que es conocido como la muerte emocional o la desconexión emocional, y en realidad también es considerado, digamos, por la psicología o la psiquiatría como estados de disociación o personas que no logran tener conexión, que son antisociales, personas que están desconectadas emotivamente. Y en realidad la utilidad de este programa biológico es que una persona que es fuertemente amenazada por todos lados, lo que hace es como quedarse en un estado de como muerto para que nadie pueda hacerle más daño o para que nadie pueda seguir atacándolo. Es decir, que es un tipo de compensación biológica que en realidad no tiene nada de malo, sino que solamente está permitiendo una mejor capacidad de adaptación en relación a la percepción de la persona de que hay muchos peligros en el entorno. Entonces, este es otro tipo de mecanismo que tiene un beneficio biológico y que normalmente también suele ser bastante estigmatizado. Después está el próximo nivel, que es el nivel del cerebro medio, de la sustancia blanca, en donde lo que la persona percibe o ha percibido emotivamente es una fuerte sensación de desvalorización, una fuerte sensación de no valer nada, de no ser suficiente en la vida, y por lo tanto construye un tipo de personalidad megalómana, es decir, una personalidad egoica que se pone por encima de todo, y que no es ni más ni menos que un mecanismo compensatorio, que no tiene nada de malo en relación a la biología, sino que es un mecanismo compensatorio que le permite a la persona seguir sobreviviendo ante situaciones imposibles, en su percepción más profunda y más íntima de que no vale nada. Esencialmente esto se configura siempre en la primera infancia, como dijimos en los encuentros anteriores, es decir, no valgo nada para mamá, no valgo nada para papá. La tendencia es a la autodestrucción como organismo, porque un organismo que no se siente útil para el entorno primario, para su manada, para su grupo, siempre va a intentar autodestruirse.
este tipo de mecanismos que están asociados a todos los tipos de dolores musculares, articulares, osteoarticulares y todo lo que tiene que ver con nuestro sistema esquelético, esencialmente es de utilidad extrema para que podamos sobrevivir ante situaciones donde tenemos demasiadas percepciones de no ser suficientes, de no ser válidos. Y así es como entonces construimos después un personaje que tiene delirios de grandeza, ¿no? Que se ocupa, por ejemplo, de ser altruista, y en el fondo de este altruismo está un mecanismo de sentir que estoy haciendo tanto por los demás que esto me da sentido de vida. Es decir, empezar a entender que estos mecanismos permiten, en realidad, a la persona encontrar un mecanismo de supervivencia, permiten encontrar vías de supervivencia que sean útiles para seguir funcionando en sus grupos y que nada tiene que ver con lo patológico o con lo que consideramos trastorno. Por ejemplo, este tipo de personas en realidad en el fondo tienen un sentido de inadecuación e inaptitud total, impulso de autodestrucción, buscan la validación constante, necesitan justificarse todo el tiempo, son amantes de los desafíos y son muy competitivos. Se produce a veces un círculo vicioso en relación a que el dolor que produce todo este sistema osteoarticular puede generar recaídas a nivel comportamental. Y son, digamos, este tipo de personas que resurgen de las cenizas, que llegan al fondo y siempre salen fortalecidos. ¿Qué hay de malo con esto? La pregunta es esta, ¿no? Hasta ahora estamos viendo este tipo de comportamientos y ¿qué podemos decir? ¿Qué hay de malo con tener un mecanismo que en realidad ayuda a la persona a sacarse afuera de una situación imposible? También este tipo de comprensión a nivel biológico y en estados de trascendencia a medida que vamos avanzando en las capas del cerebro, nos permite sacarnos afuera a nosotros como simples operadores de la salud o como personas que estamos en relación con otros seres humanos, el tema del juicio, es decir, dejar de emitir juicios en relación a determinadas personas sin antes comprender cuál es su proceso. Después viene un nivel superior en relación a los cortes del cerebro, en relación a los 4 cerebros de los que hablábamos hoy, que es la corteza cerebral, en este caso la corteza perinsular, que es la parte de la ínsula, que es, digamos, la parte del cerebro como que tenemos a los costados, arriba de las orejas, en donde lo que sucede acá es algo muy interesante. Todas las activaciones que se producen en estas áreas cerebrales, que según lo que descubrió el Dr. Hammer, tienen que ver con nuestro territorio, con lo que sucede a nivel del territorio, y así tenemos estos 4 centros a la izquierda y estos 4 centros a la derecha, lo que pueden ver un poco más en rosa, en rosado, que tienen que ver con percepciones que nosotros tenemos en relación al territorio y que van a generar cambios de comportamiento cuando activamos múltiples situaciones de tensión o de peligro en relación a nuestro territorio para asistirnos a la supervivencia dentro del grupo al que pertenecemos. En un primer nivel tenemos una sensación, una percepción de que están amenazando el territorio y se activa una respuesta de amenaza o de susto. Después tenemos un segundo nivel de percepción, que es que ahora que el territorio fue amenazado, después cuando el invasor o el peligro entra al territorio, yo siento pérdida de territorio a nivel masculino, digamos, y frustración sexual a nivel femenino. Después yo percibo un territorio perdido porque hay otro líder, entonces percibo masculinamente rencor o sometimiento en el territorio, y como femeninamente percibo identidad, no sé dónde ponerme, y finalmente lo que percibo es la necesidad de hacer un nuevo marcaje de territorio. Esto, por supuesto que requiere un trabajo de profundización para entender todo el mecanismo completo, cómo funciona, pero lo que podemos entender en esta imagen cerebral, que lo que pueden ver arriba es, digamos, la parte frontal, y lo que pueden ver abajo es la parte occipital, la parte de atrás, cómo funciona, digamos, de atrás hacia adelante este mecanismo de peligro, están por entrar, están aquí, hay que defender el territorio,
hemos perdido el territorio, necesitamos buscar otro territorio, me tengo que someter a un nuevo jefe o no sé dónde ponerme como mujer a nivel femenino, no sé cuál es el jefe ahora del territorio. Siempre piense que estamos hablando en términos biológicos, estrictamente, pero nosotros funcionamos con esta configuración heredada. Y después, una vez que yo tengo esta pérdida de territorio y tengo que ir a buscar un nuevo territorio, necesito volver a marcar el territorio para delimitarlo masculinamente, delimitar la parte externa del territorio, y a nivel femenino marcar el territorio internamente para que el macho después viene y toma la hembra en el centro del territorio. Estos mecanismos, cuando están combinados, cuando una persona tiene una sensación de amenaza en el territorio y rencor en el territorio, o pérdida de territorio y frustración sexual, este tipo de combinaciones hacen que cuando las situaciones son múltiples y se suceden combinadamente, inicia un estadio de trascendencia, porque vamos a ver, por ejemplo, algún ejemplo ahora para entenderlo un poco más. Esta corteza peninsular, este tipo de activaciones en esta zona del cerebro, determinan lo que nosotros conocemos en el ámbito psicológico y psiquiátrico como lo maníaco depresivo, el mundo de lo maníaco depresivo. Porque todo lo que tiene que ver con la manía y la depresión está muy asociado y íntimamente relacionado, según este mapeo y según este trabajo, con las hormonas. Es decir, que nosotros funcionamos dentro de un territorio y, digamos, nuestra composición hormonal está directamente relacionada al rol que ocupamos en el territorio. Es decir, el jefe, el macho alfa del territorio, que es el que domina el territorio, somete a todos los otros miembros del territorio machos y los deprime a nivel hormonal, es decir, disminuye su cantidad de testosterona con este sometimiento. Por lo tanto, estos otros machos que están en el territorio, digamos, están deprimidos a nivel reproductivo porque el macho alfa es el que domina el territorio. Lo mismo sucede con la hembra, en términos de que la hembra alfa es la que está, digamos, en conexión con el macho alfa, y todas las demás son también hembras del macho alfa. Y así es como funcionan todas femeninamente en relación solamente al macho alfa, pero ningún otro macho del territorio puede tomar a cualquiera de estas hembras porque enseguida es sometido otra vez por el macho alfa. Es decir, este mecanismo de lo que sucede a nivel de cuál rol ocupo en el territorio y cómo me muevo en relación a mi grupo de pertenencia va a impactar directamente en nuestro nivel hormonal, y este cambio hormonal que se va a producir por esta situación de estar en un lugar o en otro en relación a los jefes del territorio va a hacer que nosotros nos movamos con tendencias más maníacas o más depresivas. Es decir, que también esta cuestión de la manía y de la depresión tienen una utilidad biológica que permiten a los miembros del grupo poder funcionar en situaciones que podrían ser imposibles. Imagínense cualquiera otro macho del territorio que quiera enfrentar al macho alfa, por supuesto, sería matado automáticamente o tiene que irse del territorio, ¿no? Y estas son dinámicas que las vemos constantemente en las familias de diferentes formas, pero entenderlo desde acá nos permite sacar un poco, como decíamos hoy, el juicio afuera, ¿no? Así, por ejemplo, esta combinación, que tiene que ver con dos activaciones muy precisas. A la derecha tenemos pérdida de territorio y a la izquierda tenemos frustración sexual. Este tipo de constelación cerebral se llama postmortal o suicida, por el sencillo hecho de que biológicamente, si yo pierdo mi territorio y me frustro sexualmente, biológicamente, en este plano biológico, la percepción es de que si no tengo territorio y no puedo reproducirme, me voy a otro plano. Es decir, que esta combinación, por ejemplo, perfectamente nos pone en otro nivel de trascendencia, que es estar más allá del territorio biológico. Y son este tipo de comportamientos que todos hemos tenido alguna vez, aunque sea un ratito, porque estas activaciones cerebrales es como que son sensores que se van moviendo
de acuerdo a mi percepción, pero ¿quién no ha dicho alguna vez dejo todo y me voy a una isla o dejo todo y me voy de viaje y se terminó? Y ¿no? Esta cuestión de tirar la toalla, de abandonar todo, hacer un cambio rotundo. Y esto es algo que sucede muchas veces solamente lo decimos un rato, nos quedamos en esa sensación y esto nos da una señal de que estamos percibiendo pérdida de territorio y frustración sexual, porque este es el código biológico que está en la base, y muchas veces cumplimos con este movimiento cuando las activaciones son más intensas o cuando las percepciones son más fuertes. Es decir que si no podemos reproducirnos y no podemos tener un territorio, no podemos sentirnos parte de un territorio, perdemos el territorio, técnicamente podríamos decir que estamos más espirituales. Esto vale decir entonces que las personas que están muy espirituales o que tienen más conexión con la espiritualidad, inevitablemente están percibiendo biológicamente esta pérdida de territorio y frustración sexual. Por supuesto que tenemos que saber qué es el territorio para el macho y qué es el territorio para la hembra. Esto es bastante simple. Para el macho es todo su terreno, su lugar donde le pertenece su espacio, su tierra, y también su hembra, que es parte del territorio. Todo lo que está al interior del territorio, el macho lo percibe como su territorio. A nivel del ser humano puede ser nuestra casa, nuestra empresa, nuestra mujer, todo lo que consideramos como nuestro territorio puede tener que ver con estas cuestiones. Y a nivel femenino, nuestro territorio se percibe como femeninamente desde el punto de vista de básicamente las crías. O sea, las crías son esencialmente el territorio en relación a la percepción femenina biológica. Es decir que este tipo de cambios nos están impulsando a trascender. Es decir, que cuando la persona está espiritual o tiene mucha activación espiritual, sin dudas está teniendo este tipo de combinaciones en la base, ¿no? Y así podemos aprender muchísimo de cómo funciona esto entendiendo este mapeo cerebral. Es decir, que una persona que está sintiendo este tipo de percepción biológica tiene como un sentido superfluo de la existencia, porque está más allá de lo que sucede tridimensionalmente. Puede ser una persona considerada como que no le importa lo material, como que no le interesa este plano, como que está más allá de las dificultades, de los problemas. Tiene una trascendencia por no tener territorio ni poder reproducirse, como decíamos hoy, búsqueda de nuevos rumbos, cambios rotundos de vida, drásticos, y todo esto tiene que ver con este balanceo hormonal entre lo que serían los estrógenos y la testosterona en relación a cómo me estoy moviendo dentro del grupo. Obviamente que esto no tiene nada de malo, simplemente es un tipo de comportamiento que me permite, ante situaciones imposibles dentro de mi grupo, dentro de mi familia, por supuesto, encontrar una mirada más desde arriba, por decirlo de alguna manera, como salirnos de esta realidad, de estos pies enterrados en el fango de la dificultad del grupo familiar y ponernos en una posición más trascendente. Estos estados de trascendencia que vienen a través de estos cambios biológicos nos permiten despertar nuevas activaciones cerebrales, nuevas interconexiones neuronales que crean, en realidad no crean, sino que permiten la sensibilización de sensores que están en nuestro cerebro esperando ser activados para que podamos amplificar nuestro mecanismo de percepción. Después existe también un mundo de lo que se conoce como las alucinaciones, que en realidad tienen que ver con situaciones de activaciones a nivel de la corteza sensorial. Estas alucinaciones que en psiquiatría o en psicología son consideradas como personas que tienen distorsión de la realidad y que perciben la realidad de manera distorsiva y que están disasociados con la realidad o que tienen trastornos delirantes y todo tipo de delirios, en realidad son mecanismos de compensación en relación a situaciones muy particulares donde tengo varias activaciones, por ejemplo, de perder un contacto. Es decir,
personas que, por ejemplo, sienten la presencia de algún familiar que falleció hace poco tiempo o que se fue hace poco. Cuando tienen varias situaciones de activación, de momento esta percepción de que uno siente una presencia o alguien que está cerca tiene que ver con un mecanismo de aumentar la sensorialidad y poder sentir más allá de lo que sentiríamos tocando con el tacto. Lo mismo personas que, por ejemplo, ven el aura, ven la Virgen, tienen visiones cuando están en vigilia o incluso cuando están en sueño. En realidad, lo que sucede es que estas personas han tenido separaciones visivas muy fuertes de algunos miembros de la familia o de personas muy, muy cercanas, y ante esta ruptura del contacto profunda, digamos, vivida varias veces en la vida, se produce una hipersensibilización de esta capacidad de ver más allá de lo evidente, por decirlo de alguna manera. Esto no quiere decir que lo que se está viendo no existe. Esto no quiere decir que lo que la persona puede estar sintiendo como esta presencia no existe, sino que estamos hablando de que hay un campo más amplio de sensorialidad, un campo más amplio de percepción, que por supuesto es real y que puede ser percibido por personas que tienen más conflictos, por ejemplo, de separación o de pérdida de contacto, o que tienen más situaciones de dificultad. Es decir, que muchas veces ante situaciones muy, muy drásticas, muy abruptas, muy traumáticas, la persona lo que hace es entrar en esta hipersensibilización de estos organismos, de estos mecanismos cerebrales que permiten expandir los sentidos. A muchas personas esto le parecería una locura completa, pero en realidad cuando empezamos a ver este tipo de casos y cuando empezamos a indagar en las personas que tienen este tipo de hipersensibilidad, encontramos historias muy interesantes de cómo han vivido situaciones de separaciones o de traumas muy fuertes, o de cómo han sido, a lo mejor, o han estado en situaciones de dificultad en relación a lo que tiene que ver con los sentidos, con los 5 sentidos, ¿no? Y por eso yo creo, porque existe después, vamos a ir un poco más adelante para lo que les quiero decir ahora, que es muy importante. Es decir, en este tipo de activaciones encontramos personas muy intuitivas que viven con anticipación, que tienen una especie de extrasensorialidad y que pueden percibir más allá. Este percibir más allá tiene que ver con una realidad que puede ser percibida por personas que tienen estas activaciones biológicas. No es una realidad que no existe. Sin embargo, durante muchos años, y todavía hoy se sigue haciendo, se sigue, digamos, tratando a estos pacientes, a estas personas que son diagnosticados con delirios y con alucinaciones y con disociaciones de la realidad y demás, como personas que están completamente locas, fuera de la realidad, ¿no? Personas que son peligrosas, digamos, para la sociedad. Una particularidad, y esto es para mí algo interesante, el último desarrollo cerebral que tenemos es lo que se conoce como la corteza prefrontal, ¿sí? Que es la más moderna y la más evolucionada, la que se ocupa de todo lo que tiene que ver con la gestión, con la toma de decisiones, con todos los procesos ejecutivos y demás. Pero, de acuerdo a cómo venimos evolucionando, se podría plantear una hipótesis tranquilamente de que estamos desarrollando un quinto cerebro. Estamos en un proceso de desarrollo de un nuevo cerebro, que sería este quinto cerebro. Recuérdense que hablamos del tronco cerebral, cerebelo, sustancia blanca, corteza cerebral, que es lo que hablábamos recién, y un quinto cerebro, que sería un cerebro completamente holístico y completamente holográfico, en el sentido de que funcionaría sin coordinar ningún órgano específico a nivel corporal, físico, sino que funcionaría solamente a través de una especie de campo en donde esta comunicación telepática, que ya existe desde hace mucho tiempo, pero que se está cada vez acelerando,
estaría permitiendo un tipo de comunicación diferente entre los seres humanos. Imagínense si todo podría ser a través de comunicación telepática. De hecho, la telepatía la hemos practicado todos y la conocemos todos, porque no me van a decir que nunca les pasó estar pensando en una persona que hace mucho que no ven y de repente se la cruzan en la calle o lo llama por teléfono o situaciones por el estilo. Esto, si no es una comunicación telepática, díganme qué es, ¿no? Y esto tiene que ver con una capacidad de un cerebro que evolucionó en el tiempo y que está consolidando una nueva estructura cerebral, que ahora, digamos, esta parte que pueden ver acá de la ventana del alma o la ventana telepática es lo que está justo en la parte frontal total, que casualmente es donde está ubicado el denominado tercer ojo o la pineal, que los grandes yogis de milenarios han siempre mencionado en relación a este tipo de comunicación intuitiva. Es decir, que esto se conoce hace tanto tiempo que a veces podríamos pensar que estas personas que lo saben desde hace 5.000 años son viajeros del futuro que han venido a dar informaciones de algo que está sucediendo, porque si no es imposible que se sepa esta información que ahora nosotros la estamos poniendo acá como científicamente, digamos, verificada y validada, porque ya las neurociencias lo tienen completamente verificado a este fenómeno, y estamos como sorprendidos de esto, cuando en realidad en las filosofías orientales esto se conoce hace muchísimos años. Pero piensen que estamos hablando de un estado de trascendencia, un despertar de la humanidad que tiene que ver con un proceso evolutivo. Y este proceso evolutivo tiene que ver con ir trascendiendo los tipos de cerebros que estamos usando para vivir en este mundo. Es decir, que si yo estoy íntimamente experimentando la realidad desde mi cerebro, tronco cerebral más antiguo, yo voy a estar viviendo como un animal, constantemente en respuesta de adaptación a la supervivencia. Si yo estoy, en cambio, activando las zonas del cerebro más modernas, yo estoy viviendo en un mecanismo más de posibilidad de estado de trascendencia. Y cuando las personas están más allá de lo que se considera, digamos, la salud o la enfermedad, cuando están gestionando su propia existencia desde un plano de trascendencia, incluso son personas que no tienen enfermedades, que no tienen síntomas, que se ven más jóvenes de lo que realmente son cronológicamente, personas que pueden vivir desde un lugar completamente desconectado de los problemas, y no es que no les importe nada, sino es que han trascendido estos estados evolutivos. Y esto muchas veces tiene que ver con las experiencias traumáticas, con dolorosas y de mucho sufrimiento que nos ponen por encima del territorio, y muchas veces tienen que ver con otras cuestiones. Yo, en mi experiencia, y esto se los digo un poco en serio, un poco en chiste, las personas que no han trascendido a través del dolor o de la dificultad o de los conflictos muy, muy fuertes, diríamos que son extraterrestres, porque si no, no podrían estar funcionando como funcionan sin haber tenido este mecanismo. Es decir, es muy extraño, pero hay muchas personas que no han tenido dificultades grandes y que ya están en un nivel de trascendencia o en un nivel de conexión con el mundo espiritual mucho más elevado y mucho más profundo. Ok, esto es en relación a cómo lo podemos ver en relación a las estructuras cerebrales y cómo lo podemos verificar y validar científicamente en relación a lo que podemos medir en el cerebro. Ahora tenemos unos 5 minutos, ya que empezamos un poquito más tarde, para terminar con esta presentación y después que ustedes me puedan hacer las preguntas que quieran, para explicar 2 o 3 cosas que son importantes entender una vez que nosotros podemos encontrarnos en estos estados de trascendencia. A veces tenemos chispazos de iluminación, y a veces estos chispazos encienden una mecha y después se produce una ignición y quedamos conectados con este estado de trascendencia. A veces estamos todavía intentando consolidar estas conexiones, pero digamos que existe lo que es el vórtice de manifestación, lo que es un campo cuántico de manifestación
que va mucho más allá de lo que realmente consideramos nuestra propia realidad material y física. Y este campo de manifestación tiene que ver con cuánto nosotros podemos empezar a considerar nuestra forma de vivir en el mundo desde un punto de vista completamente carente de juicio. ¿Cuánto podemos empezar a vivir nuestra vida desde un punto de conexión con el propósito sin ocuparnos del resto, sin ocuparnos de las dificultades del mundo? Y esto tiene que ver con una cosa más importante que viene después, que es en qué nos estamos enfocando. Ustedes no se olviden que en realidad este mundo tridimensional y esta experiencia humana es un juego. ¿Es un juego en qué sentido? En el sentido de que nosotros estamos tomando un traje de realidad virtual para tener esta experiencia, y el juego es el juego de la atención. El juego de la atención es donde yo estoy poniendo mi atención, donde yo estoy enfocando mi energía, qué tipo de enfoque estoy haciendo, y en esto que tiene que ver con el enfoque, con el enfoque energético, con el enfoque que yo le pongo a una situación. Es decir, si yo estoy enfocado en el problema, obviamente que voy a estar siempre repitiendo un tentativo de solución que pudo haberme sido útil en el pasado, es decir, voy a estar funcionando con memorias del pasado sobre una situación que tengo adelante para resolver, y por supuesto que voy a empezar a ciclar en relación a que estos mecanismos me hacen vivir otra vez el pasado, y por lo tanto yo me repito y me repito y me repito de una manera incesante, sin poder generar estas otras configuraciones a nivel cerebral que me permiten crear algo nuevo y algo diferente. Por esto es que la cuestión del enfoque es absolutamente fundamental, y este vórtice de manifestación tiene que ver simplemente con el campo que está más allá de mis propias percepciones sensoriales, es decir, un campo que se expande mucho más allá de lo que yo puedo considerar mi espacio más reducido, ¿no? Es decir, un campo de manifestación donde está la información. Este campo de manifestación es un lugar que tiene toda la información y donde nosotros hemos depositado todos nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones y todos aquellos deseos que hemos querido para nuestras vidas. Todo eso está ahí, está en un campo de manifestación que está alrededor nuestro. El problema es que nosotros no abrimos la puerta para que esto llegue a nuestra realidad, digamos, material, por el simple hecho de que estamos funcionando con estos mecanismos de repetición a través de utilizar estas respuestas de adaptación que tienen que ver con experiencias del pasado. Entonces, esto se abre en el momento que yo empiezo a cambiar el enfoque. Y para cambiar el enfoque yo tengo que salir de un enfoque convergente y pasar a un enfoque divergente. Un enfoque divergente es cuando yo me desconecto, digamos, de una situación puntual, cuando yo me desconecto de los sentidos, cuando yo apago, desconecto todos los sentidos sensoriales y me dejo fluir en el espacio, me dejo ir en el negro de esta visión cuando cierro los ojos, por ejemplo. Es decir, cuando empiezo a sacar del medio todos los estímulos que sirven de interferencia entre mi cuerpo y todo este campo de manifestación. Otra cosa que es súper importante entender es que tenemos dos resonancias fuertes y fundamentales, que son la resonancia cardíaca y la resonancia cerebral, desde el punto de vista de que estos dos órganos producen un campo electromagnético muy, muy fuerte, y este campo electromagnético necesita estar sincronizado. De hecho, ya se comprobó también científicamente que el latido del corazón produce un latido en el cerebro. Es decir, que el corazón y el cerebro funcionan, digamos, en una especie de coordinación, pero que en relación a cómo nosotros estamos percibiendo y a cómo nosotros estamos gestionando nuestra vida en relación a la tensión y a la distensión, vamos a generar una desarmonía o una
discordancia entre la frecuencia electromagnética del cerebro y la del corazón, y por lo tanto vamos a producir un campo, digamos, vamos a expandir una onda electromagnética en este campo que es, digamos, despareja, y esto va a hacer que no podamos conectarnos completamente con la información que tenemos en este campo de manifestación. Es decir, que necesitamos aprender a sincronizar estos dos pulsos. Son dos pulsos, ¿sí? Uno puede ver, ustedes saben, conocen que existe el electroencefalograma y el electrocardiograma, porque tenemos ondas, frecuencias de ondas en estos dos lugares, y esto necesita estar sincronizado. ¿Cómo se sincroniza? Bueno, ok, lo vemos en la próxima. No, vamos a ver un poco ahora 2 o 3 posibilidades. Es decir, esta sincronización es sumamente importante para, sobre todo, tener una especie de posibilidad de penetrar este campo de información donde existe todo lo que nosotros hemos soñado para nuestra vida, lo que hemos puesto adelante, ¿sí? Podemos decir que cuando nosotros hacemos esta sincronización se produce una activación de un cerebro global. Un cerebro global significa que todo nuestro cerebro está funcionando interrelacionadamente y que sucede una activación global que permite una expansión también de esta onda cerebral, y es como que el cerebro pasa después a ser una antena, una especie de antena. En realidad podríamos decir que el cerebro es eso, una antena. Lo que sucede no está en el cerebro es la antena que capta estas informaciones, estas frecuencias, y que después va haciendo como una decodificación de esta información y la va construyendo en imágenes. Para que esta antena no funcione con imágenes del pasado, yo necesito activar todo nuestro cerebro globalmente y necesito permitir esta comunicación a nivel telepático en relación a esta meditación en donde me zambullo en las profundidades del negro, en las profundidades de este espacio vacío. De esa manera yo estoy permitiendo una estimulación de la pineal, de la pituitaria, y estoy permitiendo también una especie de sedación a nivel química en nuestro cuerpo que nos permite desactivar todos los mecanismos de respuesta automática de supervivencia y nos permite habilitar esta posibilidad de conectarnos con este campo de información. Para poder hacer algo concreto con esto necesitamos aprender a percibir el cuerpo. Esto lo dijimos también la otra vez, aprender a percibir el cuerpo es aprender a sentir el cuerpo. Para sentir el cuerpo yo necesito apagar la mente. Para apagar la mente yo necesito desconectarme de los estímulos del exterior, porque la mente funciona solo con estímulos del exterior. Si yo me pongo en una habitación oscura o me tapo los ojos, cierro los ojos, me tapo los ojos con una venda o con estos que se usan para el avión, por ejemplo, me tapo los oídos, me siento en una postura cómoda y me dejo ir en la respiración, yo cancelo todos los estímulos y toda la mente consciente se empieza a apagar. Es decir, las ondas alfa o beta de frecuencia, que son muy rápidas y muy aceleradas, empiezan a pasar a ondas delta, ondas zeta, y empezamos a tener una especie de autohipnosis. Esta autohipnosis empieza a darnos una conciencia del cuerpo. Se puede trabajar con un testeo muscular, es decir, con preguntarle al cuerpo para tomar alguna decisión, por ejemplo. ¿Cómo le pregunto al cuerpo? Ok, hago una simple pregunta. Por ejemplo, tengo que ir a esta reunión y veo qué hace mi cuerpo. Si mi cuerpo se va hacia adelante, es un sí. Si mi cuerpo se va hacia atrás, es un no. Pruébenlo, es una cosa muy simple y se puede utilizar muy fácilmente. Hay muchos testeos musculares, se utilizan, lo pueden encontrar en internet, cómo se hacen y demás, y son muy útiles para trabajar. Después, trabajar con preguntas que abren puertas. ¿Esto qué significa? Salir del mundo de la respuesta. La mente siempre quiere encontrar la respuesta. Entonces, en lugar de trabajar con encontrar la respuesta, yo me enfoco en crear nuevas preguntas. ¿Y qué tipo de preguntas? Preguntas de las cuales no me voy a ocupar de encontrar la respuesta, sino preguntas que me permitan abrir una posibilidad de experiencia completamente nueva.
Y después esta sincronización de frecuencias cardíacas y cerebrales que mencionábamos recién, que la podemos hacer con este tipo de meditación, donde lo que hacemos es, en este movimiento de taparnos los ojos y taparnos los oídos y entrar en esta conexión con la respiración, nos conectamos con el latido del corazón. El único objetivo es escuchar el latido del corazón y nos quedamos ahí. Y nos quedamos ahí, y nos quedamos ahí, y nos quedamos ahí. Son algunas técnicas que nos permiten hacer, por ejemplo, este tipo de meditaciones guiadas por el corazón. Bueno, pienso que me excedí a unos 5 o 7 minutos. Les pido disculpas, pero quería contarles todo esto que había preparado. Espero que les haya sido útil, espero que hayan podido seguirme y que hayan podido unir un poco todo. Después, claro que les va a quedar este material de estos 3 encuentros para que ustedes lo puedan tener y rever cuantas veces quieran. Y si tienen ganas de aprender más y de saber más, ahí les dejo algunos datos para que puedan conectarse, para que tomen nota, para que estemos en contacto si lo desean. Para mí fue un placer estar en esta presentación, en estos conversatorios, haber estado en Uniminuto, haber estado trabajando desde Argentina con personas de varios países y bueno, les agradezco mucho la atención, estar aquí, un placer para mí compartir. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto en cualquier otro encuentro. Ahora, si tienen alguna pregunta, claro que nos quedamos para escuchar las preguntas. Gracias, muchas gracias. Bueno, Alejandro, pues muchísimas gracias por esta última intervención y voy a leerte una pregunta que tenemos aquí en el chat de Alejandro, de Jaime. Bueno, dice, buenas noches, doctor Alejandro, siempre es gratificante escucharle y gracias por sacar la disposición para enseñarnos temas que aportan gran significado a nuestra carrera. A mis compañeros presentes y futuros colegas, saludos también. Mi pregunta es, una parte de la ponencia mencionaba que para trascender y para estar integrativamente bien, es importante y necesario guardar una homogeneidad o uniformidad entre la dimensión de nosotros y otra. Recuerdo que hacía énfasis en lo mental y en la biológica. ¿Qué pasa si una de estas dimensiones no son homogéneas o integrativas una con otras? Bueno, Jaime, gracias por la pregunta. También es un placer estar compartiendo esto, así que te agradezco mucho por tu comentario también. El punto es entender que si somos dominados por este cerebro antiguo, por esta cuestión de supervivencia, vamos a estar en dificultad para utilizar la mente y vamos a estar funcionando desde el instinto. Esto por un lado. Ahora, ¿qué es lo que hace que yo viva en el mundo del instinto o en el mundo del intelecto, por ejemplo, que es el mundo de la mente? Es mi sensibilidad al peligro, mi sensibilidad a las dificultades, mi sensibilidad a los conflictos, mi sensibilidad a las situaciones difíciles. ¿De qué depende esto? Depende, por supuesto, de mi propia historia, de mis propios mecanismos de percepción que los aprendí cuando era muy pequeño. Es decir que primero yo necesito sanar estas heridas o estas situaciones que han incrementado esta sensibilidad del modo instintivo para abrir la puerta a que funcionemos desde el nivel mental. Una vez que llegamos al nivel mental, recién podemos después habilitar lo que sería el nivel de la intuición, es decir, el nivel de la trascendencia. Es decir, que el nivel mental es como un intermedio, un intermediario. Podríamos decir que es como, la mente puede ser como el barquero. Me gusta mucho utilizar esta metáfora. El barquero es el que te lleva de una orilla a la otra de un río, ¿no? Y se ocupa de llevar a los pasajeros de una orilla a la otra. Para salir del instinto y pasar a la intuición necesitamos atravesar la mente. O sea, la mente nos va a llevar. Ahora, la mente no es el destino. Es
¿no? La mente es solamente lo que nos permite llegar al otro lado. Esta armonización necesita primero que yo aprenda a gestionar las cuestiones instintivas de respuesta automática y que aprenda que trabaje, digamos, con personas que están preparadas para gestionar esto en ese ámbito. Después vendrá el plano mental donde yo puedo empezar a entender lo que me pasa y a partir de ello puedo generar después alguna posibilidad de activar también otras cuestiones, otras áreas que me permitan trascender un poco. Es decir, para eso necesito ir como por etapas y después estos ejercicios que mencionaba al final son como para sincronizar un poco las posibilidades, ¿no? Para sincronizar el cuerpo con la mente y después abrir un poco este tercer ojo que nos puede conectar con otra dimensión. Bueno, no sé si te contesté, pero espero que sí, si no, cualquier cosa ampliamos. Gracias. Bueno, Alejandro, pues muchas gracias. Ernestina, le gustaría obtener el material de hoy, pues porque se retiró por un momento. Claro que sí, Ernestina. Te enviaremos la grabación para que tú puedas no perderte absolutamente nada de lo que dijo hoy Alejandro. Y hay una pregunta, Alejandro, de Viviana. Viviana le gustaría que si le podrías dar, me podría por favor relacionar algunos estímulos de interferencia. Sí, básicamente la interferencia tiene que ver con los sentidos. ¿Desde qué punto? Los sentidos terminan siendo como los canales a través de los cuales se reciben los estímulos y después afectan o cambian los sensores que estarían, digamos, en el cerebro. Es decir, el cuerpo tiene sensores que tienen que ver con estos estímulos del medio ambiente y después la información que se toma de estos sensores obviamente pasa al cerebro para que el cerebro intente encajarla en alguna experiencia y a través de esta posibilidad de encajarla en alguna experiencia, el cerebro después envía una señal de respuesta. La interferencia son los estímulos. Y también la interferencia tiene que ver muchas veces con la mente consciente. Es decir, la mente consciente funciona como un interferente cuando las personas están constantemente en el plano del pensamiento. Hay personas que tienen tendencia a ser mentales, a ser pensantes, pero estos pensamientos repetitivos que terminan siendo una interferencia entre mi posibilidad de trascendencia y lo que yo estoy manifestando concretamente, también están estimulados, digamos, por mecanismos automáticos que generalmente tienen que ver con percepciones más viscerales, más biológicas. Es decir, que si una persona está constantemente en la mente, que funciona como interferencia para su trascendencia, es porque está percibiendo en algún lugar miedo, angustia, situaciones que tienen que ver más con esta cuestión automática de la supervivencia. Y se necesita mirar un poco qué está pasando por ahí para desactivar estos programas. Muchas gracias, Alejandro. Mira, hay una pregunta de Cristal. Ella dice que no, pues muchas gracias por la información y no entendí muy bien cuál es un tipo de pregunta que abre puertas. ¿Podría explicarme un poco entonces esto? Claro. Una pregunta que abre puertas es una pregunta que normalmente es un poco, podríamos decir, antagónica o metafórica. Por ejemplo, yo estoy viviendo una situación de dificultad cualquiera, y entonces la pregunta que yo tengo que hacer es, ¿cómo puede mejorar esto? Por ejemplo, ¿no? Esta es una pregunta que está orientada solamente a la pregunta. No me interesa saber cuál es la respuesta. No me voy a enfocar en saber cómo puedo hacer para mejorar, sino que voy a repetir la pregunta. Muchas veces voy a repetir la pregunta. Otra pregunta, por ejemplo, que abre puertas puede ser, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Y entonces yo habilito una posibilidad de que me llegue una información que
no estoy pudiendo percibir o ver porque estoy enfocado en el problema. La pregunta que abre puertas me desenfoca del problema. Si yo, por ejemplo, voy por la calle y me encuentro dinero, ¿no? Me encuentro, no sé, $200 tirados en la calle, la pregunta que abre puertas es más de esto, por favor. Por ejemplo, que no es una pregunta, sino que es una forma de decir, ok, al universo. Es una comunicación con el lenguaje del universo. Y me viene bien esta pregunta de Cristal para aclarar una cosa. Recuerden siempre que el universo tiene una única pulsión, que es la de expandir. La pulsión del universo es expansión. Es decir, que si yo estoy enfocado en el problema y yo estoy enfocado en la preocupación, el universo, en esta comunicación de este lenguaje no verbal, lo que va a entender es que yo tengo que expandirme siempre y entonces va a expandir mi preocupación. Si yo estoy todo el día quejándome, la respuesta del universo es expandir eso. Entonces, en todo lo que yo me enfoco se expande. Si yo me enfoco en el bienestar, si yo me enfoco en la solución en vez del problema, yo creo una posibilidad de expansión, pero en un sentido que para mí es contributivo, no en un sentido que para mí es de restricción. ¿Se entiende? Ok, bueno, más o menos va por ahí, pero las preguntas que abren puertas son preguntas que están dirigidas a mirar desde otro lugar, como por ejemplo esto que te decía, ¿no? Es decir, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Y entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Hasta que yo repito muchas veces la pregunta y llega una respuesta que no es de la mente. Viene una respuesta en una situación, una persona, un hecho, algo que parece una sincronicidad, pero que en realidad tiene que ver que yo me alineé más con este mundo de la pregunta y no de la respuesta. Gracias, Cristal, por la pregunta. Gracias. Bueno, Cristal te dice que muchas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta, es de Katy Tafur. Ella dice, ¿cuál podría ser el ejercicio inicial para sincronizar el cerebro y el latido del corazón? Bueno, el ejercicio inicial para eso sería este que dijimos un poco de sacarnos de los estímulos. Viene bien, es un tipo de meditación donde yo me cierro los ojos, me tapo los ojos y me tapo los oídos también. O sea, me consigo algunos taponcitos que pueden ser de silicona o algo así para taparme los oídos y evitar los estímulos que pueden ser los más, digamos, los que más utilizamos. Claro que, por ejemplo, el olfato también es un estímulo muy fuerte. Necesitaríamos estar en un lugar donde no haya olores, no haya estímulos, por ejemplo, de sahumerios o de ningún tipo de olor que nos pueda generar una creación de imágenes a través de ese olor. Entonces yo tendría que estar en un lugar más o menos neutral, sin visión, sin audición. Y mi único objetivo, cuando cierro los ojos y me empiezo a relajar un poco, empiezo a soltar mis hombros y demás, es escuchar los latidos del corazón. Cuando yo me tapo los oídos y ustedes prueban, por ejemplo, quedarse en silencio y taparse los oídos, simplemente, en un momento se empieza a escuchar el latido del corazón. Y el único objetivo es solamente concentrarse en eso. Y esto empieza a generar la sincronización. Esta es una forma muy simple de hacerlo. Hay otras, pero esta es la más práctica para hacerlo, que uno lo puede hacer en cualquier momento del día. Bueno, Alejandro, pues un tip muy bueno para usar en cualquier momento. Claro. De este confinamiento. Bueno, Así. Tenemos aquí una pregunta de Berta Barros. Doctor Alejandro, cuando se nos invita al ejercicio de la resiliencia para encontrar oportunidades en la dificultad, ¿este nos dirige significativamente a la trascendencia? Pienso que la resiliencia es un movimiento de trascendencia. La resiliencia tiene mucho, es digamos que la hermana menor de la evolución, por decirlo de alguna manera, del proceso evolutivo en sí mismo. Y claro que todo el proceso evolutivo en su finalidad tiene como destino siempre la trascendencia.
¿sí? La resiliencia, que tiene que ver con esta capacidad de salir fortalecido de situaciones difíciles y de dificultad, muchas veces está asociada a estas combinaciones de activaciones cerebrales que mencionábamos hoy, estas constelaciones cerebrales, donde gracias a esta combinación vamos teniendo como posibilidades de mirar la realidad desde otro lado. Es como si nos desconectamos de alguna manera de la forma conflictual de percibir y empezamos a percibir desde otro lugar. Es decir, nos permite tener otro punto de vista, otra visión. Y claro que está directamente relacionada con la trascendencia, absolutamente, sí. Gracias por la pregunta, Berta. Bueno, tenemos otra pregunta. Hoy estamos bastantes. Saben que es el último y bueno. Sí, entonces, sí. Necesitan aprovecharte por si algo pasa. por mí está Bueno. bien. Igual estoy, sí. Bueno, Diana dice, ¿qué debemos hacer o realizar para tener una percepción más clara o más enfocada? Como somos adultos, si fuéramos niños no deberíamos hacer nada. Deberíamos estar. Como somos adultos necesitamos practicar. Pero ¿qué tenemos que practicar? Una cosa que tenemos que practicar es el no hacer, por ejemplo, ¿no? Es algo completamente contrario a lo que demanda nuestro mundo de hoy. A lo mejor esta situación de pandemia nos ha dado algunas cuestiones que están buenas y que son positivas, como por ejemplo esta, digamos, imposibilidad de estar haciendo constantemente y, digamos, una puerta que se abre para ir hacia adentro. Necesitamos entrar en esta conexión con el no hacer desde el punto de vista activo, no pasivo, no es un no hacer del estado de ameba, ¿no? Sino es un no hacer de introspección. Este estado de no hacer es el que nos permite tener alguna posibilidad de conexión con estos mecanismos digamos, de activaciones que nos permitan después trascender, ¿no? Es decir, más o menos va por ahí. Bueno, pues Alejandro, acá tienes otra pregunta y ya la respondiste, pero digamos aquí ya se enfocada a las edades. Tú nos hablabas ahorita de la sincronización entre el cerebro y los latidos del corazón. Acá ya te preguntan en qué edades debería de hacerse este ejercicio. Desde los 3, 4 años en adelante. O sea, hasta que uno tenga ganas, hasta el último aliento. Se puede hacer todo el tiempo. Pero claro que todo esto que nosotros estamos comentando en estos conversatorios, si estuviera presente en la educación inicial, tendríamos otro tipo de seres humanos en este planeta. Pero bueno, tenemos, digamos, un sistema educativo, por lo menos, no sé, en Colombia no lo conozco, pero acá en Argentina creo que es a nivel mundial, ¿no? Donde esencialmente se les arrebata a los niños esta capacidad de conectarse con lo que realmente tienen para dar al mundo y con su propósito y con esto que manifiestan como ¿no? su forma tan espontánea de conectarse con un montón de cosas que después serían sin dudas grandiosos haciéndolas si hubiesen sido potenciadas. Es decir, esta comprensión del mundo emocional, esta educación emocional que la aprendemos de grandes o que estamos ahora intentando llevar adelante, debería ser puesta en las escuelas y se debería enseñar a los niños desde 3 años, 4, a meditar y a conectarse con esta. Porque hasta los 7 años nosotros podemos aprender, y esto lo engancho un poco con la pregunta anterior, hasta los 7 años nosotros podemos incorporar información, realizar imprinting sin tener que practicar, no tenemos que practicar nada. Cuando pasamos esa edad tenemos que practicar todo. Si uno quiere aprender a tocar la guitarra a los 10, 12 años, tiene que practicar y practicar y practicar y practicar hasta que, ¿no? Puede que este momento sepa tocar la guitarra, pero cuando uno es pequeño no necesita practicar. Entonces, para
para hacer esta práctica cuando quieras. Cuando quieras, y si se puede empezar lo más temprano posible, siempre es mucho mejor. Bueno, Alejandro, Jessica te pregunta, ¿para que una persona pueda llegar a la trascendencia necesita haber sufrido algún tipo de daño o sufrimiento o solo se llega cuando no se ha sufrido? Bueno, esto también es un poco lo que en algún momento decíamos de que conozco pocas personas que llegan sin haber sufrido, sin haber tenido situaciones muy traumáticas o situaciones difíciles. Digamos que todos tenemos diferente tipo de situaciones. Yo creo que las personas que llegan sin haber tenido dificultades son extraterrestres, como lo dije hoy, un poco en serio, un poco en chiste, pero digamos que ya lo traen, ¿no? Ya lo traen completamente incorporado y completamente trabajado, vaya a saber de dónde. Pero muchas veces llegamos a través de situaciones difíciles. La mayoría de las veces. No significa que sea la mejor vía y no significa que no se puede llegar sin el dolor o sin el sufrimiento. Pero la mayoría de las veces vamos por ahí, porque estas, como decíamos, estas situaciones de dificultad y de imposibilidad de funcionar en el grupo son las que realizan esta posibilidad de interconexiones a nivel cerebral que nos hacen mirar desde más arriba, que nos ponen más allá de las dificultades. Es decir, porque si no, no podríamos sobrevivir. Es decir, nuestro cuerpo físico no soportaría y moriría. Entonces, gracias a estas activaciones especiales, a estos superprogramas, nosotros podemos tener una mirada de por arriba de la situación y estamos en estos estados de trascendencia, espiritualidad o lo que sea, como quieran llamarle. Pero claro, existen personas que lo pueden hacer, a lo mejor practicando mucho algunas técnicas que ayudan a conectarse más con un nivel menos estimulado por el medio ambiente, y también se puede configurar así. Bueno, Alejandro, última pregunta. Cristal nuevamente tiene algo para decirte. En casos particulares donde existe conciencia de una situación específica que es difícil, entonces ella allí pone varios ejemplos: farmacodependencia, alcoholismo, adicción, pornografía, a la comida, Sí. pero a la persona le cuesta mucho trabajo despegarse de aquello a lo que está enganchado. ¿Qué podría ayudarle a encaminarse a la trascendencia? Normalmente todas estas cosas que nombró Cristal están directamente asociadas a los centros de placer del cerebro, que tienen que ver con, ¿no? con la producción de algunos neurotransmisores que son los que se estimulan ante el placer, y ante la necesidad de volver a sentir este placer. Todo el ámbito de las adicciones está metido en ese circuito. Pero lamentablemente las neurociencias, por ejemplo, intentan ver cuáles serían los receptores de los neurotransmisores que deberíamos inhibir para que evitar, a lo mejor farmacológicamente, que la persona no inhiba determinados procesos o no hiperestimule la producción, qué sé yo, de dopamina o de otros neurotransmisores que pueden estar influyendo acá. Y en realidad, lo que tenemos que ver y lo que tenemos que entender es que la persona que está metida en esta situación está siempre buscando, de alguna manera, escaparse de su realidad. Esto es obvio, y más o menos uno lo puede entender, pero necesitamos ver qué es lo que causó que la persona llegue a este punto. A veces la persona está demasiado metida en este punto, a veces hay estructuras cerebrales que se dañan y que no se pueden producir a lo mejor reversiones. Hay algunos casos muy, muy extremos que no se puede, pero necesitamos entender qué mecanismo está usando la persona para escaparse de su realidad, ¿no? Entender un poco cuál es esta base biológica de imposibilidad de soportar la realidad que la persona está teniendo. Esto se debería mirar primero. ¿Por qué no podemos sacar a una persona de las adicciones solamente con las herramientas más conocidas que tenemos en el ámbito de las adicciones? Porque realmente no se puede cambiar una situación de base desde estímulos que tienen que ver con
estructuras del cerebro más modernas, como dijimos hoy, o más corticales, o tipos de comunicación que no logran mover a la persona de esta percepción de que tiene una situación imposible en su grupo. Se debería trabajar esto primero y después, obviamente, se abre como el canal para que la persona pueda empezar a moverse hacia otro lado, ¿no? Gracias, Cristal. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Como para irte por última pregunta. Sí. No tengo Es que problema. ya íbamos en la última y ya aparecieron dos. Dale, Bueno, dale. mira, una es de Yohaira. Yohaira quiere saber, ante un trastorno obsesivo compulsivo, ¿qué área se está afectando? Bien, el trastorno obsesivo compulsivo afecta esta parte de la corteza peninsular que vimos cuando vimos esta cuestión del territorio y de la frustración sexual, solamente que afecta a otras dos áreas que tienen que ver con la sensación de ser sometido injustamente a una situación y por otro lado, no saber cuál es mi rol en el grupo. Una persona que tiene esta percepción de ser sometido injustamente, de percibir rencor por estar sometido a una situación de injusticia y a su vez no sabe dónde ponerse en el grupo, no sabe cuál es su rol. Normalmente esto se aprende muy, muy de chiquito cuando uno está metido entre mamá y papá o está más del lado de papá, entonces deja sola a mamá o se pone del lado de mamá y después es rival de papá. Esta dificultad para ubicarme en mi primer triángulo de existencia, mamá, papá y yo, es lo que configura la identidad. Es decir, si la persona aprendió la identidad no sabiendo dónde ponerse, va a tener dificultades para no saber dónde ponerse en cualquier grupo, no saber dónde ponerse con la pareja, no saber dónde ponerse con los amigos. Siempre va a tener una situación de dificultad de identidad. Entonces, trabajamos con estas dos perillas, dos palanquitas. Una es la injusticia y la otra es la identidad. Moviendo una de estas dos, la persona se saca fuera de la compulsión automáticamente. Es un on-off el mecanismo. Pero conociendo esta base biológica se pueden hacer intervenciones muy eficaces porque, digamos, lo que yo sé es que biológicamente está sintiendo injusticia e identidad, o sea, un conflicto de identidad. Si yo le puedo a la persona mover alguna de estas piezas de su tablero, la persona empieza otra vez a sentirse un poco afuera de la compulsión y sale de esta, normalmente son compulsiones también agresivas muchas veces, entonces la persona se saca fuera de la agresión. Es decir, cuando una persona se enoja o tiene un raptus de ira, de enojo, están funcionando estas dos percepciones. Sometido a algo que no quiero e injustamente y no sé cuál es mi rol. No sé si soy o no soy tu pareja, si soy o no soy tu hombre, si soy o no soy tu mujer, si soy o no soy tu hijo, si soy... Todo esto se mueve en esta dimensión. Dos posibilidades. Bueno, Alejandro, mira, tenemos mensajes. Vamos, adelante. Dice magnífico espacio, Berta nos dice magnífico espacio, definitivamente estamos atentos a toda la información. Ellos quieren seguirte viendo, espero que nos puedas seguir acompañando en más eventos. Claro, claro. Y hay una última pregunta de Julie. Ella dice que ella de niña tuvo una mala experiencia y que no ha podido superar esa situación, porque siempre le vienen a ciertos pensamientos a su mente que son muy repetitivos. Ella te pregunta, ¿qué debo hacer con esta situación? Digamos que obviamente que si estamos en el ámbito de situaciones traumáticas o de situaciones difíciles o de dificultad, necesitarías trabajar esta cuestión traumática. Las cuestiones traumáticas se trabajan haciendo procesos de desensibilización o de desasociación de lo que significó el trauma y lo que hizo el cuerpo con ese trauma. Es decir, sucede una situación de dificultad, peligro, cualquier situación que sea de trauma, y automáticamente el cuerpo hace toda una serie de activaciones para dar una respuesta. Cuando la situación traumática o la situación particular te impide realizar la respuesta corporal,
digamos que queda una información en la célula, en el organismo, queda una información de bloqueo, porque el cuerpo no pudo completar la acción, por ejemplo. Entonces se trabaja con herramientas que te permitan salir de, es decir, liberar la carga energética y fisioquímica que quedó en el cuerpo alojada en el momento del trauma. Es decir, hay que ir a una regresión a este momento y sacar el movimiento que quedó bloqueado. Esto se puede trabajar con, por ejemplo, EMDR, técnicas de hipnosis, de desensibilización, Psyche, por ejemplo, que es una técnica muy interesante. Se puede trabajar también con, hay otra técnica más que es interesante. Todas las herramientas que trabajan el trauma necesitan sí o sí trabajar el cuerpo. Por eso muchas veces el abordaje del postraumático, si no se trabaja la parte corporal, no funciona, porque la información está en el cuerpo y el cuerpo es 10 veces más, digamos, 10 veces más poderoso que la mente para retener o para generar una información de sensibilidad ante una situación. Entonces, si no se saca la información del cuerpo, no se puede resolver, digamos, la mente te lo trae una y otra vez para que encuentres una solución, por supuesto, porque si no la mente no repite tanto, pero la solución está en el cuerpo, no en la mente. Así que busca cualquier herramienta corporal que te va a ayudar. Ay, muchas gracias, Alejandro. Bueno, ya ahora sí, ya fue la última pregunta. Bueno. Pues muchísimas gracias a todos los participantes que nos acompañan ya hasta ahora, casi 10 minutos para las 8. Muchísimas gracias. Desde el programa de psicología le damos pues la bienvenida y las gracias a Alejandro por haber aceptado esta invitación. Para nuestros estudiantes, para nuestros profesores y egresados, comunidad externa, también estamos muy felices de que hubieran participado en este evento fantástico. Fue una idea del área de internacionalización y nos sentimos muy felices de haberla hecho realidad para ustedes, público en general, y bueno, con un excelente ponente que fue Alejandro. Entonces, no sé si Aldo quisiera agregar algo más para elogiar el evento tan espectacular. Sí, yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento y de elogio para Alejandro, porque siempre es muy gratificante escucharlo. Tantas cosas en la vida que a uno se le presentan, si las pudiera manejar así de esa forma, te digo, no tendríamos ningún problema. Pero desafortunadamente no todos tenemos esa capacidad y esos conocimientos, así que te agradezco mucho por en forma tan generosa compartirlo con nosotros. En nombre de la universidad y de la Oficina de Asuntos Globales te doy también los agradecimientos correspondientes. Espero poderte tener nuevamente con una temática tan interesante como esta y para poderla ofrecer a nuestra comunidad académica. Así que te agradezco mucho eso, Alejandro. Y para los que todavía están conectados, les vuelvo a reiterar que los 3 ciclos fueron grabados, así que van a poder contar con los 3. Todas las personas que se conectaron y se inscribieron, ya sea el primero, el segundo, el tercero, lo van a tener, y van a tener los 3. Así que tremendo obsequio, ¿eh? Y una muy buena herramienta de consulta además. ¿Eh? Te agradezco mucho, Alejandro, y, Bueno, muchas gracias. Y muy buenas noches y muchas gracias a toda a la audiencia. Gracias, para mí también fue un placer, les agradezco a ustedes dos particularmente, les agradezco, bueno, también a toda la universidad y a los que hicieron posible este encuentro. La verdad que fue muy, muy lindo, muy grato, me encanta haber compartido con ustedes y claro que para lo que podamos seguir construyendo y compartiendo, con mucho gusto lo vamos a hacer, así que un gran abrazo para todo Colombia y bueno, un fuerte saludo para todos los que estuvieron. Gracias y nos encontramos pronto. Muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós. Adiós, Chao. gracias. Chao, Chao. chao.